Iniciemos orando este tiempo de la palabra del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, agradecemos, Padre, tu presencia en nuestras vidas y este tiempo que nos has permitido pasar a tu lado en alabanza, en adoración, en tu palabra, Señor. Ahora, Padre, de este tiempo, Señor, de la predicación de tu palabra, Padre, te pedimos que seas tú obrando, Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría, que seas tú hablándonos, Señor, y transformando nuestros corazones, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y no quede vacía, sino que con ese fruto, Señor, seamos transformados cada vez más. Dejamos todo en tus manos y este tiempo en tus manos, que se haga tu voluntad, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar en esta mañana nuestro estudio de la carta de Primera de Timoteo. Amén. Y en Primera de Timoteo capítulo 1 vamos a leer los versículos 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes de en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar a Satanás. Entonces, bueno, vemos que las cartas pastorales como esta de Primera Timoteo nos enseñan a cómo se debe guiar la iglesia de Dios, cómo debe ser la iglesia de Dios, ¿sí? También cómo debemos comportarnos como iglesia, ¿sí? Y no se trata de cómo es nuestro criterio o en nuestro criterio, digamos, que enseñar o hablar o caminar, sino es como la palabra de Dios dice que debemos andar, caminar, incluso hablar, cómo comportarnos y hasta en nuestros pensamientos. Todo debe ser para la gloria de Dios. Amén. Y en esta carta, como lo mencionan estos versículos que leíamos, claramente se manifiesta que puede haber la posibilidad de que en la iglesia se levanten falsas doctrinas, ¿verdad? Como lo hemos estudiado en los otros versículos de la carta, que el Señor hace advertencia por medio de Pablo a la iglesia de las falsas doctrinas que se estaban levantando, ¿sí? Y se pueden levantar gente que blasfemen contra la palabra de Dios, es decir, que aunque pues aquí se predica la palabra de Dios como lo han visto, ¿verdad? Pero también se puede levantar alguna persona que quiera venir a la iglesia a levantar alguna doctrina incorrecta, ¿sí? Que comience a sembrar algo o mentiras o cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no tanto desde el púlpito, porque pues con el pastor y todos nos cuidamos de que sea la sana doctrina la palabra de Dios, pero también entre ustedes con comentarios, por ahí, no sé, tomando el tinto, ¿sí? Generando contiendas. Y pues digamos que puede llegar a haber esa cuestión. Porque cuando alguien quiera hablarle sobre cosas de doctrinas, deben estar sustentadas en la palabra de Dios, como lo hacemos acá. Y porque cuando alguien se levante, porque podría levantar, ¿verdad? Y por ejemplo, en la iglesia misma, como lo mencionaba, o en el trabajo, o en la casa, o en la calle, o cuando salimos a la
mayoría tomar tinto, ¿verdad? Pretenden hablar de las cosas de Dios, pero no se sustentan en la palabra de Dios, sino como lo veíamos en los otros versículos del principio de este capítulo de 1 Timoteo, que se estaba levantando una doctrina diferente, que se estaban hablando de fábulas y genealogías, ¿sí? Mitos y cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios, sino conforme a de lo que querían hablar. Cuando se habla de genealogía, recuerden que esto, digamos que los judíos tenían muy en cuenta su descendencia, y tienen muy en cuenta actualmente, lo tienen muy en cuenta, entonces si descendieron de la tribu de Leví o de Judá o de Manasés o de qué tribu venían ellos, ¿sí? O si descendían del rey David, tantas cosas que se ven hoy en día en los judíos respecto a esto. Y eso se estaba llevando a la iglesia, como que hablándose y enfocándose en eso, pero nosotros digamos que claramente no somos judíos. Tal vez hay uno que otro jodido por aquí. No somos judíos, pero nuestro enfoque no debe ser a eso, sino a la palabra de Dios y al Señor Jesucristo, que ahí Él hizo todas las cosas nuevas, ¿sí? Que ahora no es que judíos o no judíos, no. Ahora somos la iglesia de Cristo. Un solo pueblo para el Señor, la iglesia de Cristo, que es todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces todo debe estar conforme a la palabra de Dios, de todo lo que nos hablemos doctrinalmente, ¿verdad? Se ve, y cuando pasa eso, que alguien se levante hablando de eso que no va conforme a la palabra de Dios, es cuando debemos nosotros cortar esa conversación, porque eso nos puede desviar del camino, ¿verdad? Desviar y empieza como una raíz, empieza a surgir una raíz, como dicen, la raíz de amargura, que puede contaminar todo el cuerpo. Asimismo en la iglesia, como dicen que una manzana podrida puede dañar toda la cesta de manzanas. Entonces es por eso que debemos cuidarnos de que si vamos a hablar lógicamente de la palabra de Dios, pero enfocados en la palabra de Dios, o escuchar lo que vayamos a escuchar, porque si no terminamos volviéndonos como cómplices de eso y dejamos que hay 4 personas hablando y nosotros sabemos que no va conforme a la palabra de Dios y no decimos nada, las otras personas pueden terminar contaminándose de esa manera. Porque esa raíz de mala hierba contamina todo el campo, ¿sí? Puede contaminar todo el campo. Puede que alguien dentro de la congregación tal vez se levante diciendo, por ejemplo, que hay que guardar el sábado, que hay que circuncidarse, que hay que volver a la ley, que hay que volver a las fiestas judías, que hay que poner esto y aquello, ¿sí? Porque a veces se pretende lo que llaman judaizarse, es volver a hacernos judíos. Entonces hay algunos que pretenden eso y les decimos, bueno, pues usted quiere, lo primero que tiene que hacer es circuncidarse, empezando por ahí. Pero digamos que eso evidencia que realmente no se están enfocando en la palabra, porque el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, de los días, Él dijo que Dios no era un Dios de días, un Dios de sábado, no, sino que era un Dios de todos los días. O sea, nuestro enfoque en el Señor no debe ser solo el sábado o solo el domingo, como nosotros lo tenemos por costumbre, por decirlo así, sino todos y cada uno de nuestros días deben ser enfocados a Dios, para la gloria de Dios y pretendiendo vivir para el Señor. Amén. Y entonces se puede que se levante eso, pero el Señor pues claramente cuando pasa eso, ven que empiezan a decir que como añadirle a la salvación esas cosas, esos rudimentos de la ley, que el Señor abolió, la ley ceremonial, como las fiestas judías y todo eso, porque lógicamente lo que está todavía de la ley es los mandamientos, cómo debemos comportarnos, todos esos mandamientos que nos indican el cómo caminar con el Señor, ¿sí? Pero lo que realmente nos salva debemos tenerlo siempre presente, que es Cristo, que no son nuestras obras, ni lo que hagamos, ni nada, sino que es Cristo. Lógicamente, como les mencionaba, nuestras obras son parte
de la evidencia de que estamos en Cristo realmente. Vamos a 1 de Timoteo, ahí mismo estamos en el versículo 18, leámoslo nuevamente, por favor. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Entonces, aquí Timoteo, digamos que a Timoteo se le encargó un mandamiento, ¿sí? Que le habían dado una misión, y la misión principal de Timoteo era corregir el uso de la ley de Dios que se estaba levantando en la iglesia. ¿Sí? Se estaba usando la ley de una manera incorrecta, como lo leíamos antes, decía que la ley es buena si se usa correctamente. ¿Sí? Si la usamos correctamente, la ley lógicamente es buena. Y Timoteo debía corregir los errores que se estaban levantando, las malas doctrinas, las falsas enseñanzas y el mal uso de la ley. ¿Y cómo debía hacerlo? Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, unas hojitas ahí adelante. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Amén. 2 de Timoteo 4:2 dice: que prediques la palabra, que insistes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Okay? Con la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, exhortando a las personas. De esa manera es que se corrige la doctrina de la iglesia. No con contiendas, no con cosas incorrectas, sino con la palabra de Dios, con la evidencia que tenemos de cuál es la doctrina del Señor, la palabra de Dios. Amén. Entonces esa es la forma en que se corrige la mentira y se enseña la verdad, basándose en la palabra de Dios. Lógicamente en nuestro entorno todo debe girar conforme a la palabra de Dios. Y aquí en la iglesia no estamos para entretenerlos, ¿verdad? No estamos para distraerlos o para que la pasen chévere, para que se sientan bonitos o poderosos o que se empoderen. No, aquí estamos es para estudiar la palabra de Dios. Estamos para predicar, escuchar, aprender la palabra de Dios, con el fin de que nos edifiquemos, ¿verdad? De que nos corrijamos, de que seamos transformados, de que estemos preparados para la venida del Señor Jesucristo, que Él viene pronto, ¿verdad? Amén. Como lo hemos escuchado y como lo sabemos, el Señor Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos va a venir por su iglesia. Amén. Y el que esté preparado será llevado al reino de los cielos. ¿Y quiénes están preparados? Amén. Amén. Los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Los que realmente creemos en el corazón, somos los que estaremos en el reino de los cielos. Amén. Pero muchas de las iglesias hoy en día se están desviando un poco, se desvían hacia las costumbres de este mundo. Entonces, el tiempo que es para la palabra de Dios se usa para tal vez teatro, grupos de baile, incluso hasta en las alabanzas, apagan la luz, encienden las luces de discoteca, humo, cosas que realmente no son correctas para la gloria del Señor. Y no se dan cuenta de que se están desviando del propósito de Dios, que es que nos edifiquemos en la palabra de Dios. No es para sentirnos nosotros bien, sino es para adorar al Señor. Y cuando venimos a la iglesia, si con la predicación nos sentimos bien, pues gloria a Dios si es por santidad realmente. Pero si es porque no se predica y no se exhorta la palabra de Dios, no nos exhorta, no nos redarguye, puede haber algo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios lo que quiere es que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de las cosas incorrectas de nuestras vidas, hasta de nuestros pensamientos perversos que tenemos a veces, ¿sí? Y entonces, por eso es que la palabra de Dios debe tener un efecto en nosotros. Y entonces en aquellas iglesias a veces no se habla de pecado, no se habla del abandono del pecado, no se habla del abandono de las costumbres del mundo que van en contra de la palabra de Dios. Los vicios, los tragos, drogas, todas esas cosas que
alejarnos de esos pecados. O sea, en sí de todos los pecados, del adulterio, de la fornicación, de nuestros pensamientos incorrectos, de todo. Debemos alejarnos de esos pecados. Y debemos, pues, para poder ser cambiados y transformados en nuestras vidas, pues debemos aprender y escuchar la palabra de Dios. Y a veces se habla de superación personal, de sacar el tigre que hay en ti, ya están como su carita, saca el tigre que hay en ti. ¿Sí? De prosperidad, o sea, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios bondadoso y bueno. Él tiene un propósito grande para cada una de nuestras vidas, pero el foco de Él no es las riquezas, no son las bendiciones, no son que tengamos todo lo que queremos, no. El propósito de Él es que nos edifiquemos para entrar en el reino de los cielos. Amén. Que sí, que mientras estemos en esta tierra tenemos necesidad de cosas de esta tierra y el Señor sabe que tenemos necesidad y nos suple las necesidades. Y conforme como vivamos como aprendamos a vivir con lo que tenemos, así Él mismo nos va dando bendiciones, ¿verdad? Él va obrando en cada uno de nosotros. Lógicamente no todos de la misma manera, sino que Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Hay un ejemplo que doy mucho es que el que anhela un carro, entonces le llega el carro y lo primero que va a hacer es cada puente, cada fin de semana irse a pasear y se olvida de Dios, abandona a Dios, deja a Dios a un lado por la bendición que Dios le había dado del carro. Entonces, sí, se desvían de esa manera. Y el propósito de Dios tal vez era darle el carro para que pudiera transportarse o a transportar a personas de la iglesia para ir al culto. Y el corazón de la persona se desvía de ese propósito. Y entonces, digamos que hay cosas que se hablan de que la gente se debe sentir bien en la iglesia, y como les mencionaba, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento de los sentimientos y todo puede que se sienta bien, que se sienta superado, que se sienta no sé qué, pero va camino al infierno. ¿Por qué? Porque realmente no se ha arrepentido de sus pecados, porque realmente no le ha dado el valor que tiene Cristo en su vida. Amén. Entonces debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Entonces, volviendo al texto de 1 Timoteo, ya continuamos. Pablo se refiere a Timoteo como hijo Timoteo, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido recuerda que, o sea, esta carta estaba escrita para la iglesia que estaba en Efeso, ¿verdad? Y para que se leyera públicamente. Entonces había cartas privadas que se escriben, pero cartas que son públicas. Y cuando llegaba la carta a la iglesia tenía que leerse delante de la iglesia, delante de toda la congregación, así como en voz alta y todo. Y entonces el propósito era que se viera la autoridad que tenía Timoteo en la iglesia, porque Pablo se la había delegado, ¿sí? Pablo quería que se evidenciara que todo lo que iba a hacer Timoteo, todas las instrucciones que le daban aquí, no era por capricho de Timoteo, sino porque era lo que le mandaba a Pablo que hiciera. ¿Sí? Por eso habla ahí de este mandamiento, ¿sí? O sea, que todo lo que le decía Pablo a Timoteo que hiciera, debía cumplirlo. Y que se evidenciara que no era por él. Entonces le decía que era hijo, que quiere decir como que lo veía como un hombre de confianza, un hombre leal, un hombre cercano, como familia, ¿sí? En Cristo Jesús. Y de esa manera pretendía hacerlo. Veamos aquí 1 Corintios capítulo 4, por favor, para ver nuestros versículos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Amén?
Pablo le dice a Timoteo que Timoteo iba a recordarle a las iglesias lo mismo que ya les había enseñado, la doctrina del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que había enviado a Timoteo, su hijo amado. Lógicamente aquí Timoteo no era hijo de Pablo, ¿sí? Sino que no era hijo, digámoslo así, carnal, no era de su sangre, ¿sí? Era, por decirlo así, hijo espiritual, o sea, que era como su discípulo, que Pablo le había instruido en la palabra de Dios a Timoteo para que predicara también la palabra del Señor conforme a lo que Pablo ya le había predicado en esa iglesia en ese momento. Entonces Timoteo tenía que recordarles que debían caminar como Pablo les había dicho que caminaran, o sea, que caminaran como Cristo, que caminaran con Cristo y caminaran en Cristo, y que de esa manera, de la misma manera en que el Señor Jesucristo había enseñado que cómo debemos comportarnos, que lo vemos en los evangelios, asimismo Pablo les recordaba a ellos esa palabra, y asimismo tenía que Timoteo recordarles de esa palabra en esa iglesia. Entonces esto se refiere que nosotros, o sea, es como un énfasis en que debemos enfocarnos en la palabra de Dios, empezando por el Señor Jesucristo. Y si vemos que el Señor Jesucristo hablaba mucho de amor al prójimo, ¿verdad? O sea, el pilar fundamental es el amor hacia los demás. Porque si cada uno de nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, amamos al prójimo y deseamos que al prójimo le vaya bien, y si realmente lo hacemos todos, el mundo sería diferente. Nadie vería por sí mismo, sino por los demás. Y sería de una manera que una comunidad va creciendo, la gente va creciendo y va orando de una manera correcta. O sea que si vemos ahí, pues, ¿quién le va a robar a alguien si lo quiere ver bien? Nada. ¿Quién va a maltratar a alguien si lo quiere ver bien? ¿Quién va a cerrar con el carro a alguien si lo quiere ver bien? O sea, tantos comportamientos que tenemos y que evidencian que realmente el amor no está completamente en nosotros. Bueno, nosotros sí como iglesia, pero no en el mundo, por ejemplo. Y entonces eso es lo que nos llama la atención aquí el Señor, para que nosotros tengamos en cuenta que debemos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo, conforme al amor también fundamental. Y también digamos que vemos como lo decíamos hace un momento sobre Pablo, que le dice hijo amado, no que fuera el favorito, sino que se refería también como que Pablo le había enseñado, lo había instruido, y así que Timoteo debía conducirse como Pablo se conducía, y Pablo se conducía conforme al Señor Jesucristo. Volvamos aquí a 1 Timoteo capítulo 1, ahora el versículo 19. Bueno, antes de eso quería mencionar que bueno, habían habido muchas profecías acerca de lo que iba a hacer Timoteo en la iglesia, pero sobre todo quiero resaltar que dice: milites por ella la buena milicia. Lógicamente no hablamos de nada bélico, sino de ser esforzado y valiente por la palabra de Dios, por nuestra vida y nuestro comportamiento en el Señor, que de eso también nosotros debemos ser esforzados y valientes. Dice la palabra de Dios que el Señor da el querer como el hacer, pero también está en nuestro poder el hacer caso. Si el Señor nos dice no haga esto, y nos han dicho y nos han repetido, y vea que esto, y mire que los pensamientos, y mire que el adulterio, que la fornicación, que no sé qué, y el Señor insiste con eso, es porque realmente no hemos tal vez aceptado esa palabra de Dios y seguimos en las mismas, y el Señor quiere que corrijamos nuestro camino, quiere que corrijamos nuestro andar en el Señor. Amén. Ahora sí, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. ¿1 qué? 1 Timoteo 1:19 dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Debía guardar la fe y la buena conciencia que algunos habían desechado. ¿Sí? Eso quería que Pablo
Pablo le decía a Timoteo que guardara, ¿sí? Que guardara la fe y la buena conciencia, que otros ya pues habían desechado. En 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es como el reflejo de nuestro testimonio, ¿sí? También habla ahí de esa buena conciencia, el reflejo de nuestro testimonio, es decir, el ejemplo que damos como creyentes, ¿sí? El ejemplo que damos con nuestro comportamiento, y en general nuestro comportamiento. Hola. Con nuestro comportamiento, es decir, como cristianos, como personas, como esposos, como padres, como hijos, como nietos, en sí como familiares, como trabajadores, como empleados, como jefes, como amigos, etcétera, etcétera. O sea, todo el comportamiento en general en nuestras vidas. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos dirigimos en cada aspecto de nuestra vida? Porque a veces pensamos que nuestro comportamiento es bueno y ejemplar, pero si lo vemos a la luz de la palabra, no es tan cierto, porque vemos, a veces hay envidia en nuestro corazón. Entonces decimos: no, el hermano, mire cómo es de bendecido, yo quisiera tener eso, y sí, se genera una envidia. O a veces en nuestro trabajo, entonces somos malos empleados, hacemos lo que queremos, llegamos a la hora que queremos, no nos comportamos como debemos comportarnos, tal vez desperdiciamos el tiempo, ¿sí? O como jefes vivimos oprimiendo a la gente, vivimos mandándoles de una manera incorrecta, gritándoles, maltratándolos, haciendo cosas que realmente, si vemos a la luz de la palabra, no están correctas. Y si alguien nos ve a nuestro alrededor comportándonos de esa manera, y más que todo cuando se corrige como en público de una manera grosera, y la gente dice: este señor cómo habla, o esta muchacha cómo le gritan, así. Y entonces es ahí que viene el mal testimonio, ¿sí? O como padres con los hijos, o están los dos extremos, el que lo corrige mucho o el que no lo corrige. Por eso dice que en todo debemos como ser centrados, ¿sí? Centrados y enfocados. También como hijos, a veces como que no le damos el valor a nuestros padres, no le damos el tiempo que ellos se merecen. Lógicamente sin descuidar pues las cosas de Dios, porque si no ahorita dicen: no, oye, cada 8 días mismo. Pues hay tiempo para todo. Dice la palabra de Dios que hay tiempo hasta para reír, para llorar, y hay tiempo para disfrutar con los padres, con la familia, ¿sí? con el cónyuge. Hay tiempo para todo. El tiempo es del Señor. Y conforme que nosotros vivamos para el Señor, pues todas las cosas van obrando a nuestro favor también. Entonces todo el tiempo estamos o debemos dar buen testimonio, no buscando mostrarnos, sino mostrar a Cristo que vive en nosotros. ¿Amén? Y, lógicamente se puede levantar a alguien que quiera manchar hasta nuestro testimonio, ¿sí? Todo lo que hacemos. ¿Y qué debemos hacer? Debemos pelear, corregir, reprender, defendernos, gritar, ¿no? Debemos estar tranquilos y amarlos como dice la palabra de Dios, orar por ellos, pero tener la conciencia tranquila, como decía aquí el versículo, ¿sí? Con una buena conciencia, también habla de esa parte. Si nosotros tenemos la conciencia tranquila de que hemos logrado bien, de que estamos haciendo las cosas bien para el Señor, y alguien que se quiera levantar en alguna contienda o en alguna, digámoslo así, hablando mal de uno, pues lógicamente hay que aprender a recibir la exhortación, ¿sí? Porque a veces viene alguien y nos habla y vea, cambie esto, que no sé qué, y uno dice: no, pues yo tengo la conciencia tranquila, yo no le hago mal a nadie, y viene el otro y le dice lo mismo, y viene el otro y le dice lo mismo. No, todos ellos están equivocados, ¿no? Tengo la conciencia tranquila, yo no soy así.
cuando viene una persona y levanta realmente esa cizaña o esas cosas de encontrar uno, pues si uno tiene la conciencia realmente tranquila y no es como dicen ahí, pues amarles, orar por ellos, ¿sí? Y que sea Dios obrando. Amén. Bueno, ahora bien, Pablo dice que algunos han rechazado o desechado y han naufragado en cuanto a la fe, ¿verdad? En este versículo, la segunda parte del 19, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Ese naufragar es como una embarcación que se hunde o queda destruida mientras navega, ¿verdad? Mientras está en un río o en el mar, si una embarcación se daña y se empieza a hundir, pues se denomina naufragio. ¿Sí? Y es como si cada uno de nosotros fuéramos en una barca, en un barco, ¿verdad? En nuestro camino por la vida hacia nuestro destino, que son lógicamente esos lugares celestiales. Y vamos, de algo pasa en nuestro barco y por algún motivo naufragia, ¿verdad? Es decir, que se empieza como a hundir o se avería o algo pasa en cuestiones pues de la fe o por cosas de este mundo, ¿verdad? Que puede suceder. Y es ahí donde puede uno naufragar. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas, hay unos libritos atrás, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces esta es la iglesia en Galacia, ¿verdad? Le dicen Gálatas. Y Pablo los estaba amonestando, ¿por qué? Porque la iglesia estaba naufragando, ¿sí? Se estaban hundiendo por desviarse de la palabra de Dios, por escuchar fábulas y cosas incorrectas que los estaban haciendo desviar. Querían desviar del evangelio del Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo les había enseñado de Cristo, que Cristo nos había completado, ¿sí? Que Cristo había completado todo, que Cristo es suficiente, que Cristo completó la obra, como dice la palabra de Dios, consumado es. Es decir, que con la obra del Señor Jesucristo en la cruz consumó todo conforme a la palabra del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces vinieron algunos a decirles que les hacía falta algo. O sea, literalmente en este capítulo, en esta carta de los Gálatas también Pablo les hablaba sobre la judaización, es decir, los que iban a decirles que se circuncidaran, que hay que dejar de comer, por ejemplo, el cerdo, que hay que celebrar las fiestas judías, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello para completar la salvación. Pero no, Cristo es suficiente, debemos tenerlo presente. Y cuando se presta oído a esas cosas y se cae en eso, se desprecia a Cristo, ¿sí? Se manifiesta que Cristo no vale, que no es suficiente, pero Cristo es suficiente. Y ahí que la gente naufragia al oír a esos judaizantes, por ejemplo en este ejemplo de los Gálatas, y en ejemplo de lo que viene a nuestros oídos acerca de judaizarse, ¿sí? De guardar esas costumbres de la ley, esas fiestas de la ley que ya no saben guardar, y es lo que puede hacer que nuestro barco que va en el camino hacia el Señor naufrague, ¿sí? Y se quiera hundir. Volvamos ahí a Timoteo, pero a la segunda de Timoteo. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 4,
versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Entonces, mito, fábula, genealogía, ¿sí? Esto también se hacía evidencia en esta iglesia, y esto hace desviar a la iglesia, ¿sí? Y Pablo en la segunda carta que vuelve a escribirle a los de Efesios, ¿sí? O la segunda carta que escribe a Timoteo, hablando también de lo mismo, ¿sí? Vuelve y menciona que esto que la gente quería como desviarse, se dejaban contaminar, distraer por esa doctrina que se estaba llevando, que no se estaba enfocando en la palabra de Dios y en el Evangelio de Cristo, sino que se estaba hablando de esos inventos de hombres, de esa palabra de hombres, de esa falsa, por ejemplo, la falsa prosperidad, el éxito que podemos tener por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, lo que podemos lograr hacer, que podemos superarnos, que podemos ser exitosos, millonarios, no sé qué. No, y es que no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros querramos, sino es por la voluntad de Dios, por lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas, por lo que Él haga conforme a su santa y perfecta voluntad. Que si Él quiere bendecirnos y hacernos exitosos, si nosotros vamos en el camino del Señor, pues si Él quiere hacerlo, Él lo hará. Pero no es nuestro foco, no es en lo que debemos nosotros enfocarnos. Y si lo vemos cualquier parecido con la realidad, con algunas iglesias que se llenan de multitudes que dicen que tienen ese comezón de oír, pero no oír la palabra de Dios, sino oír cómo superarse, cómo ser exitosos, o cómo hacerse millonarios, ¿sí? Y se dejan desviar, naufragian esas personas a ir allá. Vamos aquí a segunda de Juan, por favor. Más adelante, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan 9, es un solo capítulo. Segunda de Juan, ¿qué? 9. Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Oído. ¿Sí? O sea, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Es clara la palabra, ¿verdad? Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. ¿Sí? Va ganando por punta y punta. O sea que el que se desvíe puede llegar al punto de perderse, de naufragar y hundirse de su barco, a llegar al fondo, como el Titanic. ¿Sí? O sea, de esa manera, ya que está de moda el Titanic, ¿no? Recuerden que cuando el Titanic salía, el fabricante o las personas decían que ni Dios podía hundir ese barco. Y en el primer viaje se hundió. ¿Sí? O sea, debemos tener cuidado de nosotros, de nuestra vida, de no ser orgullosos ni pensar de que no, yo ya soy salvo y voy. No, mientras estemos en este mundo, cada día debemos tener o sea, es nuestra fe en Cristo, pero nuestra fe permanece intacta también conforme a nuestro caminar. O sea, que no lógicamente no estoy diciendo que Cristo y nuestra forma de caminar, sino que nuestra forma de caminar y de andar y de navegar, por decirlo así, con lo que estábamos hablando del naufragio, es evidencia de que Cristo realmente está en nuestro corazón, de que nuestra fe está cimentada en Cristo y vamos con Cristo de la mano. Porque puede que tal vez alguien vaya en su barca y naufrague,
pero puede que mientras va naufragando encontró la forma de arreglar su barco. O pasó alguien y le mandó un salvavidas, ¿sí? O pasó algo y se pudo recuperar y pudo seguir, ¿sí?, en los caminos del Señor. Y puede que de esa manera como que se evidencie que va con Dios, que va con el Señor en el camino. Pero puede que otros también se hunden, ¿no? Otros lleguen al fondo y ya no pueden salir, que no sepan nadar. Pero ¿cómo aprendemos todo eso? Con la palabra de Dios, con lo que nos enseña el Señor. O sea, por eso tenemos que aprender a caminar, continuar en el camino hacia el Señor, en nuestra barca hacia Él. ¿Por qué? Porque el que permanece en la doctrina ya tiene al Padre y al Hijo. Pero si nos desviamos de la doctrina diciendo que Cristo no es suficiente, que es Cristo y el judaizarse, o Cristo y el ayuno, o Cristo y las cosas, o Cristo y por ejemplo lo que decíamos de la circuncisión, o Cristo y muchas obras más, no. O sea, hay cosas que debemos hacer como creyentes, como el ayuno, como hoy la vigilia, no se les olvide, como todas esas cosas que son parte de nuestro diario vivir, nuestro convivir con Cristo y con la iglesia, pero que lógicamente no se le atribuye salvación, sino edificación. Es diferente. Entonces, volviendo allá a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, Pablo habla de que había gente torciendo la verdad, y Pablo quería que se arrepintieran, ¿cierto? Que se volvieran al Señor. Pero ahora sigue hablando, o sea, en versículos anteriores estaba reprendiendo para que se evidenciara y volvieran al Señor. Pero ahora aquí en estos versículos habla de dos personas en concreto, ¿verdad? Himeneo y Alejandro. Y los nombra públicamente, porque es una carta, recuerden que se iba a hablar de la iglesia, y si estaba ahí Himeneo y Alejandro sentados, haciendo sus cosas incorrectas, pues se iba a evidenciar delante de toda la congregación que estaban haciendo mal, que estaban obrando mal. Y dice que se iba a poner en evidencia que se estaban desviando del Evangelio del Señor, ¿sí?, que habían desechado la fe y la buena conciencia y que estaban naufragando, ¿sí?, se estaban desviando del Señor, se estaban hundiendo. Pero Pablo, para Pablo eso no era poca cosa, ¿sí?, tenía que evidenciarse que se estaban desviando del Evangelio del Señor Jesucristo, y que esto generaba vergüenza en esas personas, y puede que con esa vergüenza y esa humillación pudieran arrepentirse y volver al camino del Señor, y tal vez puede que corrigieran su camino, ¿verdad? Pero ahora leamos en 2 Timoteo capítulo 2, por favor. 2 Timoteo 2, 16 a 18. Timoteo 2, 16, 18. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, empezando por gangrena, ¿sí? Y su palabra carcomerá como gangrena. Recuerden que eso es como una enfermedad en la sangre, una infección que va consumiendo todo. Y lo que hace el médico normalmente cuando ya hay gangrena es amputar. O sea, si está en un dedo, es preferible perder el dedo o eso, o hasta la mano, pero no perder por la infección
resurrección todo el cuerpo, ¿sí? O más parte del cuerpo. Y entonces esto también habla de lo que estaba diciendo ahí Pablo, de que habían sido entregados a Satanás porque se habían desviado. Y nótese que dice de Himeneo, o sea, vuelve a mencionar a Himeneo, pero esta vez a Fileto. Pues no lo dice ni lo dice la palabra ni nada, pero tal vez puede que Alejandro haya corregido su camino y se haya evidenciado que estaba hablando mal por la carta que le había escrito Pablo a la iglesia, pues se corrigió. Pero Himeneo siguió en las mismas, siguió blasfemando, desviándose de la verdad, dice en el versículo 18, y diciendo que la circuncisión, que la resurrección ya se había efectuado y trastornando la fe de algunos, desviando a la iglesia. Entonces no se estaba hundiendo él solo, sino que ya le había echado mano a otro, a Fileto, y que con eso también estaba afectando las otras barcas alrededor, echándoles mano a las otras barcas, para no hundirse solo. Como cuando realmente cuando una persona se está ahogando, ¿no? Y si hay una persona ahogando, se está pataneando y eso, y si alguien que no tenga como la experiencia va a salvarle, pues terminan los dos ahogados. ¿Sí? Y entonces es ahí donde se ven las tragedias, pero si vemos, es como un buen ejemplo también para poder ayudar a alguien. Debemos saber, o sea, saber de la palabra de Dios, porque si vamos a intentar corregir al hermano que se está desviando, que se está hundiendo, que está llegando a sus costumbres judías, pero no tenemos clara la verdad de Cristo, de que Cristo es, o sea, en Él somos completos y que no necesitamos nada más a Cristo, que nadie más intercede por nosotros, ni la Virgen, ni los santos, ni los ángeles, ni los mismos apóstoles. Nadie intercede por nosotros delante del Padre, sino solo Cristo. Si no tenemos eso claro, fundamentado, podemos dejarnos hundir con el que queremos ayudar, ¿verdad? Y entonces ahí que debemos, pues, nosotros como que tener presente. Entonces debemos cuidarnos en lo que escuchamos, incluso también en lo que decimos, que sea conforme a la palabra de Dios, y que nuestra vida y nuestro caminar sea agradable para el Señor, de una manera correcta. Y asimismo, cuando habla de que se entreguen a Satanás, como lo veíamos acá, o sea, ya no es que uno empiece a decir y le caiga mal a alguien y le diga no entrego a Satanás y que Satanás mire a ver qué hace. No, igual eso no está en nuestras manos. Aquí era como un ejemplo de que se evidenciaba, Pablo había evidenciado ante la iglesia el comportamiento de Himeneo y Alejandro, y que habían sido entregados de que hiciera con ellos lo que sea. Entonces vemos que tal vez, como les mencionaba, tal vez Alejandro corrigió su camino, se fue para otro lado, pero Himeneo siguió contaminando la iglesia. Pero es ahí donde nosotros, o sea, no es que empecemos a hablar de esa manera, de decir entreguémoslo a Satanás y que mire, no. Nosotros primeramente tenemos que entregarle las cosas a Dios, que Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro guía, ¿sí? Y que Él obre conforme a su santa y perfecta voluntad. Y si la persona ya decide desviarse y hundirse, pues si no se deja ayudar, pues que se hunda, ¿sí? O sea, en ese sentido, lógicamente nuestro deber es predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, exhortar por medio de la palabra de Dios, ayudar por medio de la palabra de Dios, y seguir predicando la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te honramos, te exaltamos, te alabamos, Señor, y agradecemos tu amor, tu misericordia y tu palabra, Padre. Agradecemos esta palabra de exhortación, Señor, que nos da en esta mañana, que nos indica, Señor, que hasta nuestro comportamiento debemos cambiar, que debemos dar buen testimonio, pero que debemos permanecer en la doctrina de Cristo, permanecer en Cristo y apartarnos de las fábulas, de las cosas incorrectas, de las doctrinas que nos desvían hacia las cosas de este mundo. Padre, ayúdanos y fortalécenos, Señor, que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestras vidas, así como tu Santo Espíritu debe dar fruto en cada uno de nosotros, que tu palabra sea fructificándonos y ayudándonos y fortaleciéndonos para continuar en tus caminos, Señor. Dejamos todo en tus manos, nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, Padre, y
y dejamos, Señor, a nuestros familiares, a nuestros allegados en tus manos, en especial aquellos amigos, conocidos, personas, familiares que no conocen del Señor Jesucristo, Padre, o que no lo han aceptado genuinamente en su corazón como Señor y Salvador, para que tú obres en tu amor y tu misericordia y los dirijas por este camino que nos dirige hacia ti, hacia esos lugares celestiales. Quedamos en tus manos, Señor, y dejamos todo en tus manos para que se haga conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro